Bienvenidos a un nuevo Cara a Cara del blog de Bankinter. Hoy tenemos el lujo de contar con dos figuras de primer nivel. A mi derecha, Paulo Portas. Bienvenido, Paulo. Hola, ¿qué tal? Y a mi izquierda, Nicolás Redondo. Bienvenido, Nicolás. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Juntos vamos a repasar la economía nacional e internacional. Si os parece, vamos a empezar con una noticia de la que se está hablando mucho últimamente, los aranceles. Nicolás, si te parece, empezamos contigo. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo piensas que nos afectará? ¿Y qué crees que tiene que hacer Europa, España y Portugal? Bueno, lo tengo que hacer a uña de caballo, supongo, algo que da para mucho tiempo, ¿no? Pero siendo muy breve, tengo que decir que los aranceles, la política proteccionista de Trump, es un esfuerzo nostálgico para volver al pasado que se saldará sin ninguna duda con un fracaso. La paradoja de esa acción económica es que está impulsada por los que están haciendo el futuro, por otro lado, con lo cual no se entiende casi nada de lo que sucede en Estados Unidos. Por un lado, la nostalgia del pasado y por otro lado, quien la impulsa es Trump con todos los nuevos tecnólogos, importantes tecnólogos, que están haciendo justo un futuro que va en contra de ese proteccionismo. Segundo, nos repercutirá inevitablemente, primero a ellos, luego a nosotros, ya veremos con qué intensidad. Pero también Trump es milagroso, nos ha dado una oportunidad a los europeos, nos da la oportunidad de ser un sujeto de la historia, de ser una comunidad distinta y superior a cada uno de los países que la conforman. Y si reaccionamos juntos, y si reaccionamos a la vez, y si reaccionamos prudentemente, yo creo que haremos frente a lo que no va a durar mucho, que es esa política arancelaria, y nos haremos más fuertes. Y por último, quiero poner una cruenda, porque se pueden dar debates, desde luego en España, que son absolutamente marginales. España, yo creo que también Portugal, debemos seguir confiando en el eje atlántico. Un suceso coyuntural, concreto, como era la elección de Trump, no puede impedir que nosotros sigamos manteniendo, Europa, digo, esa relación privilegiada de hermandad y de entendimiento, de amistad también con Estados Unidos. Es verdad que vienen malos tiempos, es verdad que eso nos va a permitir por primera vez probablemente ser una comunidad política, la Unión Europea, y eso se lo tenemos que agradecer a Trump, y sin embargo también es verdad que no se puede cambiar a Estados Unidos por China, o no se puede cambiar a Estados Unidos por Rusia, o no se puede... No, nuestro eje es el que es y está pasando malos tiempos. Muchísimas gracias, Nicolás. Paulo, ¿qué opinas de los aranceles? Bueno, aún no se sabe cuál es el racional de los aranceles. Y hay una hipótesis cuanto a Europa que Estados Unidos, no el país, pero su presidente, haya hecho una confusión con el IVA y considere que el IVA es una tarifa, cuando el IVA se paga igual en tu país como al país que exportas. Ya lo veremos. Lo que a mí me parece es que Trump es un hombre cuya cabeza es pre-globalización y quiere abandonar un sistema de alianzas que ha funcionado por un sistema de potencias, donde la ley del más fuerte prevalece sobre normas, convenios, tratados y quizás contratos. La democracia americana tiene muchas particularidades, pero es una democracia con mucho escrutinio. Tú tienes elecciones parlamentarias en 2 años, menos. Y vamos a ver cómo reacciona la clase media americana, porque los primeros que van a pagar esta obsesión tarifaria universal son los americanos. Quien paga en primera línea las tarifas americanas son los americanos, sus consumidores. Y no te olvides que Biden perdió las elecciones con una buena situación macroeconómica, pero una mala microeconómica. Trump está quizás arriesgando el mismo escenario, con la diferencia que el macro empeora, pero el micro, en términos de inflación, de préstamos para comprar casa, préstamos para comprar coche, va a empeorar, porque el movimiento tarifario genera inflación, desincentiva
innovación y produce seguramente un impacto en el crecimiento. Sí es verdad que Estados Unidos han tomado medidas que, primero que todo, son pagas por los americanos. ¿Verdad que si Europa hace una reacción poco lista o poco prudente, pagarán esa reacción los europeos? Yo sería minimalista y no le daría ningún argumento para escalar una guerra comercial que ya le va a costar caro. Quizás en 2 o 3 áreas sería quirúrgico, jesuita, si quieres, y haría algunas reacciones que lleven los constituyentes de Trump a decir a su presidente: stop, esto nos está dañando. Así haría yo, pero es un mundo, yo estoy como Nicolás, yo no confundo América con un presidente. Y sigo acreditando en el eje transatlántico que nos ha proporcionado 80 años de estabilidad y de crecimiento y de progreso, porque era fuerte y temido. Así que este movimiento económico me preocupa, pero el movimiento geopolítico de sustituir alianzas por potencias me preocupa también. Muchísimas gracias, Paulo. Bueno. Pues después de hablar de los aranceles, aprovechando que os tengo aquí a los dos, vamos a hablar de España y Portugal. Empezamos contigo, Paulo. ¿Qué podrían hacer España y Portugal como vecinos para estrechar su vinculación y, por supuesto, beneficiarnos ambos? Bueno, la primera cosa, que es una buena noticia en tiempos de lluvia e incertidumbre, es que Portugal y España son, como diría Saramago, una jangada ibérica, porque crecen sus economías hace 3 años seguidamente, con presupuesto, sin presupuesto. En Portugal hay presupuesto, pero tampoco hay estabilidad en este momento. Y en España no hay presupuesto, pero la economía aparentemente funciona con independencia. Portugal y España están creciendo el doble o el triple de la media de la zona euro. Lo que es una buena noticia, ¿ok? Eso tiene que ver con la forma, con la modulación que tienen las economías ibéricas, menos dependientes de varias cosas que están impactando Francia o Alemania, por ejemplo. Yo creo que Alemania va para mejor, va a salir de la recesión, y eso es muy bueno para Europa. Y la economía de España y de Portugal están muy integradas. Portugal exporta 1/4 de sus exportaciones para España. Y hay muchos sectores, tú vas a Lisboa y ves españoles por toda parte, y hay muchos sectores, desde luego el financiero, donde la presencia de España es muy fuerte. Debo decir una cosa con admiración. Yo, que tengo mucho sangre español por Galicia, he sido ministro de Exteriores en momentos durísimos, tanto para Portugal como para España, lo que yo llamo los años de plomo, ¿no? ¿Dónde se nota la inmensa fuerza económica de España? Es fuera. Los buques insignia de España, yo los encontraba siempre con su majestad el rey, padre, a la época, o el príncipe, a la época, que eran capitanes de diplomacia económica por España. Eran mis principales competidores en América Latina, por ejemplo. Pero increíble la fuerza de las grandes empresas españolas en el exterior. Y así que nosotros no dependemos tanto de la energía de Rusia, no dependemos tanto de los mercados de China. Si aseguramos el eje transatlántico, navegaremos mejor, creo yo. Muchísimas gracias, Paulo. Nicolás, ¿qué opinas? Es que España y Portugal no solo son vecinos, somos algo más, tenemos unas relaciones más intensas. Vecinos españoles son los franceses, pero Portugal tiene un estatus distinto, culturalmente, históricamente, hasta ideológicamente. Yo
interpreto a España, entre otros, a través de algún portugués insigne, por lo menos para algunos españoles que lo conocemos, que se llamaba Fidelino Figueiredo, que hacía un libro sobre España, las dos Españas, con el que no estoy muy de acuerdo, pero es extraordinario. Por lo tanto, tenemos algo más y tenemos hasta simbolismos que son paralelos. Es decir, nosotros tenemos el Quijote al que hace referencia Fidelino, ellos tienen ese sebastianismo en el que esperan algo siempre. Es decir, tenemos una vida en común muy intensa y, sin embargo, durante un cierto tiempo nos hemos dado la espalda. Es decir, o por lo menos no hemos fecundado con la intensidad que podíamos esa relación entre Portugal y España, que nos haría sin duda más fuertes y nos daría otras perspectivas. A ellos una perspectiva más mediterránea y a nosotros una perspectiva distinta del Atlántico, porque ellos son un país claramente atlántico. Es decir, hay tantas cosas que nos unen y tantas cosas que nos podrían mejorar, que es imprescindible. Sé que lo están haciendo los gobiernos, pero lo tendremos que hacer con más intensidad, respetando nuestras propias personalidades, que son evidentemente diferentes, ¿no? Los medios de transporte, la comunicación cultural, aparte de la economía, que es evidente, como ha dicho él, son imprescindibles, porque hay una cierta unidad de visión de los países, aunque tengamos perspectivas, como decía antes, relativamente diferentes. Muchísimas gracias, Nicolás. Pues si os parece, vamos a pasar al último bloque del debate, en el que os hacéis una pregunta el uno al otro. Si quieres, empezamos contigo. Hazle la pregunta a Paulo. Yo durante las últimas conferencias que he hecho he hablado mucho de Portugal, que para nosotros será un ejemplo de tranquilidad, de serenidad, en contra del tumulto y del ruido que se provoca en la política española. Hoy están en periodo casi electoral o electoral. Me gustaría saber qué perspectivas existen de seguir manteniendo esa política suave, tranquila, que yo creo que les ha beneficiado notablemente. Si uno compara a veces las Cortes Españolas con la Asamblea de la República Portuguesa, verdad que la portuguesa era y sigue siendo, en parte, más calmada y menos divertida, en cierto sentido, que los portugueses son más melancólicos, ¿no? Pero nosotros, nadie llega a la conclusión por qué han convocado elecciones anticipadas. La economía va bien, los salarios han subido bastante el año pasado, finalmente el salario medio empieza otra vez a crecer, que es lo que define la movilidad social de un país, ¿no? Es que tú puedas, con tu trabajo y con tu mérito, transformar tu condición original, ¿no? Subir en la vida, tan simple, tan sencillo como eso. Pero, como frecuentemente sucede en esta democracia demasiado dependiente de redes sociales y de likes, es que gobernar no es coleccionar likes. Gobernar es hacer lo que tienes que hacer, te dé likes o no. Pero en estas vanguardias que suben el tono todos los días, que se insultan hasta la quinta esencia, bueno, a un punto tú llegas y ya no tienes reversión de lo que has dicho. Y fue un poco lo que pasó en el Parlamento portugués. La gente está muy enfadada con la idea de que tenemos que tener terceras elecciones en 3 años, ¿no? No las comprende. Hay una posibilidad, todo es posible, pero hay una posibilidad que quede todo como estaba, un poquito más para los que gobiernan, un poquito menos para los que son oposición y quizás un poquito menos para la extrema derecha que ahora también tenemos allá. Muchas gracias, Paulo. ¿Qué te gustaría preguntarle a Nicolás? Algo muy parecido. Sabes que en Portugal se leen muchos autores españoles y muchos autores españoles que reflexionan mucho sobre la dificultad de la España contemporánea, que no es nueva, es un país enorme, visto de afuera, muy complejo visto de dentro, ¿no? Y yo ahora estoy leyendo
Pérez Reverte, que ha vuelto a los policiales, Sí. ya tenía saudades, y el autor de Patria, que escribió ahora... Aramuru. Eso es, Fernando. Fernando Aramuru. Y que escribió ahora una cosa llamada El Niño. Sí, que no lo he es podido leer. sobre alguien que también... La historia terrible del País Vasco durante la fase terrorista, ¿no? Bueno, se lee mucho. Y muchas veces, ¿tú crees, Nicolás, que monarquía, autonomías, que es muy diferente de independencias, evidentemente, y ese mosaico que es España, se aguanta o algún día se rompe? Yo creo que se aguanta. Estamos pasando un momento de estrés, y es evidente que lo estamos pasando, pero España tiene eso que tenemos nosotros y que Trump no ha sabido evaluar: la historia. Y la historia de tantos años, de tantos siglos, de tantos proyectos conjuntos, de tantas ambiciones frustradas, impide cualquier ruptura. Lo que tenemos que buscar es las fórmulas de equilibrio para que permitan convivir a este país tan diferente, que probablemente sea diferente porque no conseguimos realizar con toda contundencia, por ejemplo, de los franceses, la imposición del Estado. Tal vez sea por un fracaso, pero es como es, y es así, y tenemos que conllevarlo, como diría Ortega y Gasset, tal como es. Pero tal como es, tenemos que preservar algunas cuestiones que son imprescindibles. La libertad individual, que estuvo comprometida y muy comprometida en el País Vasco, y la igualdad, que está comprometida con el protagonismo político del nacionalismo catalán en la política española. Yo creo que España es un país, y la Constitución española de 78 también, necesitan el acuerdo. Siempre es bueno el acuerdo, cualquier sitio, pero en España no es que sea bueno, es que es imprescindible el acuerdo en las grandes cuestiones del Estado para seguir avanzando. Y además tenemos los mejores ejemplos. Parecía que nunca íbamos a terminar con la banda terrorista ETA y con el terrorismo. Parecía imposible. Muchos hablaban del empate infinito, de la incapacidad del Estado para terminar con ETA, de la solvencia de ETA. Durante 30 años estuvimos con ese debate que convenció a muchos. Al final ganamos a ETA. ¿Pero por qué ganamos a ETA? Primero, es evidente porque hubo una rebelión social muy importante con periodistas, intelectuales, Aramburu, Reverte, Sabater, etcétera. Seguro, seguro. En segundo lugar, por la eficacia de las fuerzas de seguridad. Pero en tercer lugar, y como base fundamental de todo esto, porque el Partido Socialista y el Partido Popular se pusieron de acuerdo en lo que llamamos Pacto Antiterrorista y por las Libertades, que era un pacto, probablemente para ustedes que son sosegados, muy evidente. En Gran Bretaña es muy evidente, desde luego, por el enfrentamiento que tuvieron con el terrorismo de Libia. Pero aquí fue imposible hasta 30 años después, que era, mire usted, tenemos este problema que es el del terrorismo. Pues gobierne quien gobierne, vamos a mantener la misma política antiterrorista, que no es la suya y que no es la mía, es la pactada. Bien, en el momento que se decidió una política antiterrorista, todo fue mejor, todo fue más rápido, todo fue más veloz en la lucha contra el terrorismo. Esos pactos entre los grandes partidos, para un país muy complejo, con instituciones todavía débiles, con una sociedad que se está acostumbrando a la democracia, aunque creamos que no, esos pactos entre los grandes partidos nacionales son imprescindibles. Y quien los abandere, a mi juicio, tendrá razón, y quien los repudie estará fuera de la realidad. Que te oigan. A mí, la cosa que más importante me parece es rehabilitar la palabra y el verbo pactar entre demócratas. La política es pacto. La política es conciliación y pacto. Bueno. Muchísimas gracias, Paulo. Pues muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias a todos vosotros y nos vemos en un próximo Cara a Cara del Blog de Bankinter.